Hola amigos y amigas de Que alguien me explique USA, sobreviviente del 68. Hoy quiero tocar el punto de la cannabis en el 2020. No hay fecha que no se cumpla y hoy se legaliza un estado más legaliza el consumo de cannabis en medicinal y recreativo, que ya con este suman 29 estados en la Unión Americana donde se despenalizó el consumo de la cannabis, que es otro cambio que han hecho aquí. Ya no se le llama como se le nombra en México, por lo regular, más corriente. Aquí ya se modernizaron y ahora es cannabis. Y el estado de Illinois, ahora primera minuto del 2020, regularizó, se legalizó el consumo recreativo de la cannabis, que se suma a con este ya son 29 estados. Los últimos, aquí los tengo puestos, Alaska, California, Colorado, el estado de Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon, el estado de Washington y la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., los últimos que han aprobado leyes, que ya todos suman los 29 en la Unión Americana. Y es risorio, la verdad, las comparaciones. Ahorita la más reciente es en California con México. En California hay videos donde a los malos se les dice triunfadores comerciales que se pusieron en listas para poder ser de los primeros en poder venderla al público y ahora son tremendamente exitosos. Y del lado mexicano, hoy precisamente salió una lista donde se nombra el gobierno americano a exgobernadores, políticos que estaban relacionados con precisamente la gran mayoría de los problemas siempre ha sido la cannabis. Y se dio una lista negra a donde en México se le llama capos y en el otro lado se le llama comerciantes triunfadores. Esas son una de las cosas que es difícil de entender. Y la inseguridad es, pero clave para que México alcance el 2020, realmente lo que se está tratando en el gobierno. Y este tema se va a tener que hablar en México. No podemos quedarnos atrás. Uno de los beneficios que estos estados están diciendo es que se redujo la población en cárceles. Que ya sabemos que tener aquí en Estados Unidos, tener un preso en una cárcel mínimo son $200 por persona. Que ya viendo una cantidad grande, pues ya es un gasto de la sociedad para tener esas personas en un lugar, darles de comer y pues lo mínimo. Que pasa lo mismo. Aquí en México, por ejemplo, el meter a alguien en una cárcel es pues, meterlo a la universidad del mal. Va a tener que haber cambios. Y eso de la seguridad en México es el problema mayor que tiene nuestro presidente ahorita. La inseguridad es la madre de todos los problemas de México, que afecta a todos niveles. Ya es tiempo que México se concentre más en el... Vamos a hacer un poquito de historia, cómo empezó la penalización eh, a grados exagerados en el mundo actual.
Todo empezó en la presidencia de Estados Unidos de Richard Nixon en los 69, que era la época de los hippies, y él fue el que promovió la idea de que se castigara el consumo, todo lo relacionado al cannabis. Y pues lógica, como siempre México ha recibido órdenes del norte, pues también se empezó a penalizar ya fuerte. En la presidencia de Díaz Ordaz, que fue el que aceptó también el término de combate directo y con penas ridículas, exageradas, de un mal que no le quisieron dar el tema que debe de tener, que es otra de las cosas que alegan estos estados, que no se trate como un delito, sino como una enfermedad. Así, por ejemplo, como lo hacen con el alcohol. Si uno es alcohólico, pues hay asociaciones que te ayudan. No llega la policía, eres alcohólico, de la cárcel. Esa mentalidad tiene que cambiar, y eso va a beneficiar a tener más seguridad en México. El problema fundamental de la inseguridad es la pobreza. Gente no tiene para comer o se buscan del modo, por ejemplo, las personas que se dedican al menudeo en México de la cannabis. En lugar de ser perseguidos, mira lo que están haciendo ahí en California, los ayudan. Les enseñan cómo cultivarla, cómo hacerlo mejor. No nomás se fuma, también hacen chicles, galletas, cremas, lociones para dolores. Es una industria que en México nos estamos quedando, y nomás nos estamos quedando con lo mal, la violencia. Por una prohibición que ya no debe de existir. Es obsoleta totalmente. Y ahí están los resultados. El por qué todos estos estados, que ya son 29, estoy seguro que muy pronto van a ser al 100%, porque se están viendo el beneficio que está causando en no castigar, ayudar. Con reglas, por supuesto. Todo en la vida debe de tener reglas. Allá la regla mayor, que tienen que ser mayores de 21 años. Y si personas mayores enseñaron un video ahí que se hizo viral de una señora ya muy grande, que ella lo único que pedía eran 5 plantas para el consumo de ella. Y no va a llegar, porque tiene 5 plantas, va a llegar medio ejército a agarrarte y meterte allá con los malos. A una señora que pues ya es grande. No podemos no podemos hacer un problema generalizar. Debe de haber sus excepciones. Y una de las cosas buenas que están viendo, que en lugar de que los grupos que se dedicaban antes a distribuirla, ahora ya pagan impuestos. La recaudación en todos estos estados ha mejorado tremendamente. Y ahí hay un dinero extra para poder poner lugares donde se atienda a las personas con problemas de adicciones, pero profesionalmente y no en la cárcel. Así es que el 2020 empieza en Estados Unidos con otro estado que lo acepta y lo implanta, y ahora hasta se van a dar el gusto de que hacer publicidad a sus productos, beneficios que les va a causar, por ejemplo, lociones para dolores, porque tiene muchos usos. Tenemos que modernizar un poco en México esa mentalidad. ¿Y cómo? Como lo están haciendo ellos. Ya no llamarla como se llama en México corrientemente, sino cannabis. Eso tiene que empezar a cambiar la mentalidad de las personas. Y trae beneficios. No podemos quedarnos atrás
en algo que es muy mexicano. Pongo el ejemplo del tequila. El tequila también es muy mexicano y la margarita es una de las bebidas que más se toma en todo el mundo. Ahora tenemos que hacerlo más organizado y más nacional y no que a rato vengan compañías de otros lados a apoderarse de ese mercado que está surgiendo muy fuerte y a un lado los mexicanos. Yo siento que en este año el presidente, para poder poner un alto a la violencia que se está viviendo en México, grandes males, grandes remedios. Y uno de ellos es eso, el control de los enervantes. Es algo que se va a tener que hacer. Ya se están viendo los resultados y va a ayudar muchísimo a la inseguridad que se vive en México, pero muchísimo. Se va a recuperar turismo. Es muy amplio para poderlo yo explicar en 10 minutos. Así es que ahí les dejo ese pensamiento a ver qué piensan y yo estoy en que se debe de regular, controlar, como cualquier otro producto. Ahí les dejo este modo de pensar de los que está pasando y esperen el próximo video. Se despide de ustedes Antonio García Villegas, sobreviviente del 68, y va a ayudar mucho al amor y paz en México que se regularice esto, créanmelo.